Ahora mismo, mientras tú escuchas esto, en el corazón del Océano Pacífico se está levantando algo que la mayoría de las personas ni siquiera alcanzan a imaginar. Una pared de agua caliente, silenciosa, invisible desde cualquier orilla, imposible de ver a simple vista y sin embargo tan colosal, tan cargada de energía, que tiene el poder de cambiar el clima de casi todos los seres humanos del planeta durante los próximos 12 meses. No es una exageración, no es una teoría suelta que alguien inventó en la madrugada. Son los datos, son las agencias, son los modelos de pronóstico que se usan en todo el mundo, coincidiendo en lo mismo al mismo tiempo. Y aquí está lo que casi nadie se está atreviendo a decir en voz alta, lo que ningún reporte oficial va a poner en su titular, porque para decirlo hace falta algo que no se aprende en una universidad. Hace falta tener ojos para ver y oídos para oír, porque lo que se está formando en el Pacífico no es solamente ciencia. Puede ser una huella, una marca dejada sobre el tiempo, una señal, y si tú tienes el corazón abierto esta noche, quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos, quizás no lo puedas volver a ver de la misma manera nunca más. Empecemos por lo que es imposible discutir, porque está escrito que en boca de 2 o 3 testigos toda cosa se establece, y aquí los testigos son los propios números. En la región del Pacífico tropical que los científicos vigilan día y noche, esa franja de océano que corre a lo largo del Ecuador al oeste de Sudamérica, la temperatura del agua saltó a 1,4 grados por encima de lo normal. 6 semanas antes, ese mismo número estaba en apenas 7 décimas de grado. Piénsalo, en poco más de un mes, el calor de ese océano se duplicó. Y eso no es un cambio lento, no es una deriva suave y gradual como suele ocurrir en la naturaleza. Los propios expertos, gente que ha dedicado su vida entera a estudiar el mar, lo llaman con un nombre que estremece: intensificación rápida. El agua se está calentando a una velocidad mayor que en el año 1997 y mayor que en el año 2015, que fueron los 2 eventos más devastadores de todo el siglo pasado. 23 de cada 26 modelos de pronóstico usados en el mundo entero, modelos construidos por naciones distintas, por científicos que ni siquiera se conocen entre sí, coinciden en la misma conclusión. Hacia el final de este año, veremos lo que llaman un Super El Niño, un evento tan raro, tan extraordinario, que solamente ha ocurrido 5 veces desde el año 1950. Y algunos de esos modelos, los más agresivos, proyectan algo que hiela la sangre, que este podría romper el techo de todos los anteriores, que podría superar incluso al legendario evento de 1997, todavía considerado el más disruptivo del último siglo, nunca visto, sin precedente en todo el registro de la humanidad moderna. Detente un momento en esa frase, porque no la digo por decir, sin precedente. Cada vez que la humanidad escucha esas 2 palabras, esto nunca había pasado antes. Vale la pena hacerse una pregunta que muy pocos se hacen. ¿Por qué ahora? ¿Por qué está pasando precisamente en esta generación y no en la de nuestros abuelos, ni en la de sus abuelos, ni en ninguna de las cientos de generaciones que caminaron sobre esta tierra antes que nosotros? ¿Por qué justo ahora se están rompiendo uno tras otro los techos que parecían imposibles de romper? Guarda esa pregunta en tu corazón, porque vamos a volver a ella. Ahora abre tu corazón un poco más, porque aquí es donde la mayoría de los canales, la mayoría de los reportes, se detienen, y donde nosotros apenas estamos empezando. Cuando Jesús se sentó en el Monte de los Olivos, y sus discípulos se acercaron a él en privado y le preguntaron cuál sería la señal de su venida y del fin del mundo, él no les respondió, hablándoles únicamente de política, ni únicamente de guerras y rumores de guerras. Les habló también del cielo y les habló del mar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25, quedaron grabadas para siempre estas palabras: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El bramido del mar. Las olas confundiendo
desconcertando, angustiando a las naciones enteras. Escúchalo de nuevo, despacio, porque cada palabra pesa. Y ahora dime, ¿qué es exactamente lo que tenemos delante de nosotros el día de hoy, 2000 años después de que esas palabras fueran pronunciadas? Un océano que se calienta de forma anómala, contra toda lógica normal, y que va a rugir con tormentas, con inundaciones catastróficas en unas costas, con sequías implacables en otras, con incendios, con hambrunas, con enfermedades, naciones enteras entrando en perplejidad. Y esa palabra, perplejidad, no la estoy poniendo yo por adorno. Es casi exactamente la palabra que usó la máxima autoridad meteorológica del planeta cuando declaró, con nombre y apellido, que este evento va a intensificar al mismo tiempo el riesgo de sequía y el de lluvias torrenciales sobre la Tierra, junto con un riesgo elevado de olas de calor en muchas regiones, angustia de las gentes, bramido del mar, confusión entre las naciones. ¿Coincidencia? Puede ser. Yo no vengo a imponerte nada. Pero sigue mirando conmigo, porque las coincidencias, cuando empiezan a acumularse una sobre otra, en algún punto dejan de parecer coincidencias. Aquí está lo que los reportes técnicos mencionan casi al pasar, como un detalle secundario, un dato más en una lista de datos, pero que para quien vela, para quien está atento, toma de pronto un peso completamente distinto. Cuando los investigadores estudiaron aquel gran evento de 1997, el más fuerte jamás registrado hasta entonces, estimaron las pérdidas globales en casi 6 billones de dólares. 6 billones. Una cifra tan grande que la mente humana ni siquiera puede sostenerla. Pero el dinero es lo de menos. Lo que de verdad importa es lo que provocó. Trajo inundaciones torrenciales sobre Perú y sobre el África Oriental. Inundaciones tan severas, tan fuera de lo natural, que desataron un brote de una enfermedad transmitida por mosquitos que se extendió por regiones enteras. Y del otro lado del planeta, ese mismo evento alimentó sequías devastadoras en el sudeste asiático. Sequías que se convirtieron en algunos de los peores incendios que esa región había visto jamás. Detente otra vez y escucha lo que acabo de describir sin ponerle todavía ninguna interpretación. Hambre por un lado, sequía y fuego por otro, peste en el medio, y el mar rugiendo por encima de todo. Y ahora dime, ¿qué fue lo que dijo Jesús apenas unas líneas antes? En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 7, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes, hambres, en diferentes lugares. No en un solo lugar, sino esparcidos por la tierra, cada uno en su región, exactamente como lo describen los reportes del clima. Y luego Jesús añadió una frase que casi nadie recuerda. Una frase que lo cambia absolutamente todo, y a la que te ruego que prestes toda tu atención. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. No el final, el principio, el comienzo de los dolores de parto. Y cualquiera que haya estado presente en un nacimiento sabe perfectamente cómo funcionan los dolores de parto. No llegan todos de golpe, no son constantes. Empiezan espaciados, separados, casi soportables. Y luego, a medida que el nacimiento se acerca, ¿qué hacen? Vienen más seguidos, vienen más fuertes, vienen más rápido, uno detrás de otro, con menos descanso entre uno y el siguiente, hasta que ya no hay pausa, hasta que ya no se puede ignorar lo que está por venir. Ahora dime, con toda honestidad, ¿no es eso exactamente lo que están gritando los datos que abrieron este video? Que este evento se está formando más rápido que los anteriores, que el calor del agua se duplicó en 6 semanas, que se está apilando sobre un planeta que ya estaba, por sí solo, más caliente que en cualquier otro momento del registro humano, de modo que ni siquiera arranca desde el mismo punto de partida que sus predecesores, sino desde uno mucho más alto, y que un estudio publicado apenas en diciembre del año pasado advirtió sobre algo que los científicos llamaron cambios abruptos de régimen climático, saltos repentinos y bruscos en lugar de transiciones suaves y graduales, y que ese comportamiento abrupto, según ellos mismos, se está intensificando a medida que el mundo se calienta. Más rápido, más seguido, más fuerte.
menos pausa entre uno y el siguiente, como las contracciones de un parto que se acerca, tal como fue anunciado con esas mismas palabras hace 2000 años, por alguien que no tenía satélites ni modelos de pronóstico, y que sin embargo describió el mecanismo con una precisión que debería quitarle el sueño a cualquiera que se detenga a pensarlo. Y hay algo más en la manera en que este fenómeno reparte sus golpes que debería hacerte pensar, porque no cae igual sobre toda la Tierra, y esa desigualdad tampoco es un detalle menor. Mira cómo lo describen los propios reportes. A un lado del planeta, lluvias torrenciales, al otro sequía implacable. Sobre las costas de Ecuador y Perú, diluvios, sobre Australia, Indonesia, el sur de África, el Caribe, tierra reseca y riesgo de fuego. En una región las aguas se desbordan y ahogan los campos. Y a miles de kilómetros, al mismo tiempo, por el mismo evento, la tierra se agrieta de sed. Y así, exactamente así, quedó descrito hace milenios el juicio que recorre la tierra sin tocarla toda por igual. En el profeta Amós está escrito que Dios hizo llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hizo llover. Un pedazo de tierra fue lluvioso, y la parcela sobre la cual no llovió se secó. Lluvia aquí, sequía allá, al mismo tiempo, por la misma mano. ¿No es acaso el retrato perfecto de lo que los científicos están describiendo hoy con sus gráficos y sus mapas de colores? Unos pueblos recibiendo agua hasta el desborde, y otros suplicando por una gota que no llega, y no se detiene en el cielo ni en la tierra firme. Baja también a lo profundo del mar, porque cuando esa masa de agua caliente se extiende y se queda quieta durante meses sobre el océano, mata, blanquea y mata los arrecifes de coral, como ya ocurrió en aquel evento de 1997, cuando el calor arrasó una porción enorme de todos los arrecifes del mundo entero en un solo golpe, y rompe la cadena de la vida desde el plancton más diminuto hasta los grandes bancos de peces, porque las aguas frías y ricas que normalmente suben desde lo profundo, las que alimentan a millones de criaturas y a los pueblos que viven de ellas, quedan bloqueadas, ahogadas por el calor. El mar mismo se enferma. Y de nuevo resuena aquella palabra escrita en el libro del Apocalipsis, donde se anuncia que la tercera parte de las criaturas que están en el mar y tienen vida, mueren. Yo no te digo que esto sea exactamente aquello. Yo te digo que mires, que compares, que dejes que las imágenes se hablen entre sí, la antigua y la de hoy, y que saques tus propias conclusiones en el silencio de tu corazón. Y todavía queda un detalle en los datos que, cuando lo entiendes bien, cambia por completo el peso de todo lo demás. Y es la razón por la que los que estudian esto para vivir están mirando el Pacífico con una atención que no le habían prestado a ningún evento anterior. No es solamente que este fenómeno se esté volviendo fuerte, es cómo está llegando a serlo. El año pasado la fase fría anterior, la que ellos llaman la Niña, no terminó de irse sino hasta bien entrado el mes de abril, más tarde de lo normal. Y aún así, apenas se retiró, el calentamiento que vino detrás fue explosivo, más veloz que en 1997, más veloz que en 2015, como si algo hubiera estado conteniendo la fuerza, esperando, y al soltarse, lo hubiera hecho de golpe. Pero el detalle que de verdad quita el aliento es otro. Este evento no se está formando sobre el mismo océano sobre el que se formaron los anteriores. El mar de hoy ya está, por sí solo, mucho más caliente que el de 1997 o el de 2015, cargado por décadas de un calentamiento de fondo que no tiene nada que ver con este fenómeno en particular. En otras palabras, no arranca desde cero, arranca desde un punto ya elevado, ya tenso, ya cargado, y apila su fuerza encima de esa base. Es como una ola que se levanta no sobre agua en calma, sino sobre otra ola que ya venía subiendo. Y por eso ese estudio del que te hablé advirtió que el mecanismo que hizo tan devastador el evento de 1997 podría estar operando ahora dentro de un sistema preparado para amplificarlo aún más, para llevarlo más lejos de lo que jamás ha llegado. Guárdalo junto a la imagen del parto. No solo las contracciones vienen más seguidas, sino que el cuerpo entero
está más tenso, más cerca, más listo para lo que viene. Todo, absolutamente todo en los datos, apunta en la misma dirección: aceleración. Y aquí viene la parte incómoda, la parte que muy pocos se atreven a nombrar. Te van a dar el dato, te van a mostrar el gráfico con la línea roja subiendo, te van a decir con exactitud cuántos huracanes esperar en cada océano y cuánto va a subir o bajar tu factura de calefacción este invierno según donde vivas. Te van a decir dónde va a llover de más y dónde va a faltar el agua, en qué regiones habrá que temer las inundaciones y en cuáles los incendios. Y todo eso está bien, todo eso es útil, todo eso es verdad. Pero hay una pregunta, una sola, que jamás, bajo ninguna circunstancia, vas a escuchar en un reporte oficial. La única pregunta que de verdad, en el fondo, importa. ¿Y si todo esto significa algo? ¿Y si no es solamente un fenómeno físico que sube y baja cada 2 a 7 años, sino una voz? Porque ellos miden el océano con una precisión asombrosa, pero no lo escuchan. Ven la señal en sus pantallas, la grafican, la modelan con 6 meses de anticipación, y sin embargo no la reconocen como lo que podría ser, una señal. Y de esto también, increíblemente, también de esto habló Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, les reprochó a los hombres de su tiempo con unas palabras que parecen escritas para nuestra generación, y no para la de ellos. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Piénsalo, es el reproche perfecto para nosotros. Nunca en toda la historia, una generación ha sabido distinguir el aspecto del cielo como la nuestra. Tenemos satélites orbitando el planeta. Tenemos 26 modelos de pronóstico. Podemos predecir la temperatura de un pedazo de mar con meses de anticipación, algo que ningún profeta, ningún rey, ningún sabio de la antigüedad habría soñado posible. Distinguimos el aspecto del cielo mejor que ninguna otra generación que haya existido jamás. Y aún así, con toda esa información en la palma de la mano, en la pantalla de nuestro teléfono, seguimos sin poder, o peor todavía, sin querer, leer las señales de los tiempos. No te están escondiendo el dato. El dato está a la vista de todos, publicado, gratuito, accesible para cualquiera. Lo que se está perdiendo, lo que de verdad se está silenciando en medio de todo el ruido, no es la información, es el significado. Y quiero que entiendas algo con total claridad, porque es fundamental, porque de esto depende que recibas bien todo lo demás. Nada de esto es para asustarte. El miedo no viene de Dios. Está escrito que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto no es un mensaje de terror, es un mensaje para despertar. Hay una diferencia enorme entre el que grita, corran, escóndanse, se acaba el mundo, y el que dice con calma, levanta la cabeza, mira, entiende el tiempo en el que estás viviendo. Fíjate en lo que dicen los propios científicos, casi sin darse cuenta del peso de sus propias palabras. Dicen que el evento en sí ya no está en duda. Dicen, con estas palabras exactas, que lo único que queda por definir ya no es si va a ocurrir, sino qué tan alto va a llegar. El único misterio que les resta, admiten, es el techo. Y esa frase, salida de la boca de un meteorólogo que probablemente no pensaba en nada espiritual al decirla, suena casi como una profecía dicha sin querer. Lo que viene, viene, ya no es cuestión de sí, es cuestión de cuánto y de cuándo. Y Jesús, con otras palabras, dijo exactamente eso mismo. En Lucas 21, apenas unos versículos después de hablar del bramido del mar, dijo: «Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando el mar ruja, cuando las naciones estén en angustia y perplejidad, cuando las señales empiecen a acelerarse, a venir más seguidas y más fuertes que nunca antes, como las contracciones de un parto. En ese momento, dijo él, no agachen la cabeza por el miedo. Al contrario, y aquí está la instrucción más hermosa y más contraintuitiva de todo el pasaje, la que da vuelta por completo la manera en que deberíamos mirar todo esto. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo Jesús,
Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Levantar la cabeza, no de miedo, sino de esperanza, porque para el que vela, para el que entiende, para el que tiene sus lámparas encendidas y aceite en ellas, todo esto no es el fin de la historia, es el principio de algo infinitamente más grande de lo que la mente humana puede contener. El bramido del mar no es la última palabra, es apenas el sonido de las contracciones. Y después de las contracciones, por más terribles que sean, siempre, siempre viene un nacimiento. Yo no vengo esta noche a ponerle fecha a nada, y quiero que eso quede grabado en tu corazón, porque es importante. De aquel día y de aquella hora, nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. El que te ponga una fecha exacta, el que te diga tal día, tal año, te está engañando, y las Escrituras mismas lo desmienten. Pero hay una diferencia enorme, y muchas veces ignorada, entre poner una fecha y leer una estación. Jesús condenó lo primero y ordenó lo segundo. Él nos dijo que del día y la hora nadie sabe, sí, pero en el mismo discurso nos puso el ejemplo de la higuera. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. No la fecha exacta del verano, pero sí que está cerca, que la estación cambió, que el tiempo se movió. Nos mandó, con todas las letras, a leer las señales del cielo y de la tierra, a distinguir la estación en la que vivimos, a no ser como aquellos que ven la higuera reverdecer y siguen actuando como si fuera pleno invierno. Nos mandó a velar, nos mandó a no dormirnos. Velad, dijo, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y esa palabra, velar, no significa vivir con miedo, encerrados, paralizados. Significa vivir despiertos, vivir atentos, vivir con la lámpara encendida y el corazón preparado, de modo que el día que sea, la hora que sea, no seamos hallados dormidos. Así que déjame dejarte esta noche con una sola cosa, no una amenaza, sino una pregunta, la más honesta que te puedo hacer, y te pido que te la lleves contigo, que la sostengas en el silencio cuando apagues la pantalla y te quedes a solas con tus pensamientos. Si de verdad esto que se está levantando ahora mismo en el Pacífico, esta pared de agua caliente sin precedente en el registro humano, fuera una de esas huellas de las que habló Jesús, una de esas señales que Él nos mandó a reconocer, uno más de esos dolores de parto que vienen cada vez más seguidos y más fuertes. Si de verdad lo fuera, la pregunta no es qué tan alto va a llegar la temperatura del mar. La pregunta no es cuántos huracanes habrá, ni dónde va a llover, ni cuánto costará todo esto en dinero. La pregunta, la única que de verdad importa cuando todo lo demás se apague, la única que vas a llevarte contigo, es mucho más simple y mucho más profunda que todas esas. Y es esta. ¿Estás listo? Porque el mar está hablando. Lleva hablando desde mucho antes de que existieran los satélites para medirlo. Y la única pregunta que te queda por responder, en lo secreto de tu propio corazón, es si esta vez, por fin, vas a escuchar.